Muchos de los temas que abordo y he abordado creo que están muy ligados a circunstancias específicas, a los lugares en los que he trabajado y también cómo se ha ido moldeando de alguna manera mi carrera profesional, que ha sido mucho en la práctica, desde trabajar en un espacio independiente como la Panadería, pasar a otros museos, el Tamayo, el Carrillo Gil y actualmente en el ECO. Y digo esto porque creo que empezó mucho en un contacto muy directo con los artistas, en trabajar proyectos en conjunto con ellos, en conversaciones. Entonces eso a veces hace que los proyectos sean más largos o más cortos, en realidad depende de nuevo de las circunstancias. Y actualmente diría que los casi 5 años que llevo aquí, un foco de interés particular ha sido la sitioespecificidad, que tiene mucho que ver con este lugar, con el ECO, con su historia, con pensar en realidad las producciones de exposiciones o de piezas en específico para este sitio, pero no solo ligadas aquí, sino también en otros proyectos afuera. Por otro lado, hay un interés también particular por mirar al sur y al sur global para tejer redes o trazar vínculos, si no distintos, paralelos al mapa más hegemónico, digamos, internacional de trabajo. Y creo que tanto el ECO como intereses personales se combinan con poder entrar en contacto con contextos en Centroamérica y en Latinoamérica que son importantes para mirar al pasado y pensar también en la actualidad de la producción artística. Sí, voy a mencionar un par, digo, uno fuera del ECO, un poco para desplazarme de la labor aquí, un proyecto con Melanie Smith y Rafael Ortega que hicimos en Xilitla, en San Luis Potosí, que fue un proyecto de 2 años realmente, de un filme de ellos, de obra de Melanie también en pintura, en fotografía, de una serie de cuestiones alrededor de este lugar construido por Edward James, ¿no?, entre los 60 y los 80 en esa parte de San Luis Potosí, en México, y que creo que fue muy importante para mí en cuanto a pensar eso, una sitio especificidad en conexión con la producción de un artista, y también tener una conversación a lo largo de 2 años y visitas al lugar. Entonces sí fue un trabajo de estar muy cercanos, y no solo eso, sino de ir al sitio varias veces y involucrarme hasta el nivel de estar en la filmación, ¿no?, que es distinto a cuando solo estás en un montaje, digamos, ¿no? Y otro proyecto más viniendo al presente, hablaré de un proyecto que tengo para el próximo año para el ECO, que es algo que desde que llegué me interesó indagar, y es la conversación que se dio muy breve, pero se dio entre Matthias Geritz y Yves Klein en los 50, finales de los 50, y en donde a partir de esa conversación estoy pensando en una exhibición que en realidad es un gesto curatorial, en donde el museo, esta escultura habitable de Matthias Geritz, se pintaría de azul Klein, del color tan emblemático de la obra de Klein, un poco para hacer un gesto póstumo desde el discurso de Klein. Es algo que estamos planeando para el final del próximo año, acompañado con un trabajo de archivo y de un poco comentar también críticamente esa conversación. Pues ahora que estaba hablando de los proyectos y creo que mucho mencioné la palabra conversación,
¿no? Con los artistas, que es algo que me interesa mucho y que creo que está al centro de la labor curatorial, ¿no? Entablar una conversación no solo desde el lado o de la institución con los artistas, pero también con el público, poder tener una mirada crítica que pueda hacer esos distintos enlaces y que pueda también pensar con alguna distancia el formato de exhibición como tal. Pero en mi caso sí lo veo muy vinculado a esa conversación con los artistas, aunque bueno, ahorita hablé de un proyecto en donde tanto Geritz como Klein están muertos y no hay directamente esa conversación, pero sí la hay a nivel curatorial en otros aspectos. Entonces pienso que la labor curatorial, pensada también como algo no solo ligado a las exposiciones, sino algo más amplio, o sea, pensando que hay en realidad curadores de música, de cine, de muchas cosas, y curadores que hacen libros, que hacen charlas, que hacen como otro tipo de cosas, ¿no? Pienso que esa labor tiene mucho que aportar en cuanto a eso, hacer como una mirada crítica y a veces también de buscar posibilidades de acción. Me he vinculado con el CITAC desde su inicio como público. En realidad, desde los primeros fui y atendí los simposios, y después tuve la fortuna en el 2013 de dirigir junto con otro colega mío, el brasileño Márcio Harum, uno de los simposios, y debo decir que fue una experiencia súper intensa y súper interesante también estar adentro de la organización de algo así, que generalmente estamos como espectadores, sí participantes desde el público, pero en realidad estar activamente organizando uno de estos simposios fue muy intenso, pero fue muy interesante tener la posibilidad de pensar 3 días de conferencias o charlas o ponencias, o como les queramos llamar, dependiendo de los formatos, pero 3 días para tratar un tema que en ese momento nos era súper importante, urgente, ¿no? El simposio se llamó Estar los unos con los otros, y tenía que ver con la idea de pensar la comunidad, en realidad, y esas relaciones, y era un momento también en donde en el mundo estaban ocurriendo las primaveras árabes, habían pasado, había muchos movimientos sociales, mucho activismo en el arte también ocurriendo, y ahorita estamos a 3 años de que eso sucedió y el panorama ha cambiado muchísimo, se ha radicalizado mucho, se ha ido muchísimo a la derecha, digo, ya sabemos como todo lo que está ocurriendo ahora, pero creo que en ese momento era tal cual como poner sobre la mesa o poner en tal cual en un escenario para una gran conversación, un tema que ni siquiera estaba tan claro hacia dónde se podía dirigir, ¿no? Entonces sí tuve esa experiencia y ahora estamos trabajando todavía en las memorias de ese simposio, que estamos integrando de alguna manera la actualidad del tema a esas memorias 3 años después. Pues pienso que participamos todos, mientras participemos del ecosistema del arte, estamos participando de alguna manera de esto, aun quienes no trabajan directamente en instituciones que dependen del Estado. En mi caso sí es el caso, y creo que desde adentro hay maneras de incidir en las estructuras, de empezar a generar ciertos cambios en las maneras en las que las instituciones
trabajan, porque creo que hay mucho camino por hacer ahí. Digo, todos sabemos que la curaduría como tal tiene poca cabida dentro de las estructuras de los museos, son cargos de investigación, de otras cosas, ¿no? Casi siempre el curador tiene un cargo o una plaza que tiene otro nombre y no el de curador, y ese ha sido también como un terreno ganado, y creo que se ha ido ganando terreno, y es también responsabilidad de todos estar informados de todo lo que está pasando con la Secretaría de Cultura, por ejemplo, que afecta no solo a los museos directamente del INBA, sino creo que afecta en general la gestión cultural y la escena cultural en el país. Entonces, ¿qué posibilidades de incidir? Pues creo que es desde ese lugar, desde estar informado, participar cuando es posible, explorando qué tanto se pueden modificar las estructuras que tenemos ahorita. Yo pienso que una de las cosas que me han tocado vivir en el tiempo de mi carrera profesional es un cambio muy importante en la comunicación entre distintos países, al menos en América Latina, ¿no? En realidad hace 10, 15 años la comunicación no era tan frecuente, era más difícil. Claro que había comunicación y hay desde muchas décadas atrás, y hay muchos proyectos, pero pienso que ahora en realidad sí creo que entre las redes sociales y toda la posibilidad de comunicación en términos de tecnología, que es tan sencilla, hay una vinculación mucho mayor entre las escenas, y eso también propicia que haya una circulación de personas por estas escenas mucho más frecuente. Entonces, en realidad, si pienso en el CITAC, por ejemplo, y las personas que vinieron, y de ahí trazo un mapa mental de a dónde más han estado y con quién se han vinculado a partir de ese evento en concreto, sí ha habido muchas cosas que se derivan de ahí y muchas invitaciones que se vuelven a dar. Entonces, pienso que más que un amiguismo, porque se podría ver así, es una manera de resistir, una manera de trabajar, una manera de pensar también esta comunidad del arte de tal modo que haya como más posibilidad de involucramiento. La idea del beneficio común creo que va mucho más allá de eso, ¿no? La idea como tal, pero para pues anclarla en algo es un poco lo que me viene ahora a la mente, y pienso que sí puede haber, y sí la hay, ¿no? En ese sentido mucho, y soy partícipe de esos intercambios con muchos otros colegas. Bueno, creo que la función del museo, o el museo como tal, se ha transformado mucho en las últimas décadas. No es que haya dejado de ser museo, pero desde el tipo de palabras o el léxico que se usa desde los museos para definir las misiones, por ejemplo, ya no solo se habla de conservación o difusión o presentación del arte, sino de generación de conocimiento, por ejemplo, ¿no? Como son palabras que se usan mucho, generación de comunidades. O sea, en realidad creo que el museo digo, ya hablo así en abstracto como la pregunta, ¿no? Pero el museo ha logrado, en los mejores casos, entender que es un centro cultural más que solo un museo que resguarda, y como tal que tiene vínculos con la comunidad artística, con la comunidad de distintos públicos que lo visitan, y el museo ha tenido que responder también mucho a los cambios que la producción artística le exige, ¿no? En realidad, como, no sé, quiero pensar desde la entrada del performance o de obras de arte relacional, o cuestiones que tienen que ver ahora más con comunidades, con barrios, en realidad la producción artística exige más de las instituciones
y han tenido que ser lo suficientemente flexibles las que lo pueden hacer para estar en el presente, digamos, siendo parte de ese ecosistema. Y creo que el eco es un ejemplo interesante de estudio, teniendo ese nombre en esa palabra de experimental en su título. Es una pregunta constante a responder, pero sí hay mucho la idea de que más que el museo diga esto es lo experimental, es en realidad la producción artística que se presenta la que nos proponen a nosotros, y lo que ocurre a partir de eso que va definiendo el rumbo de las cosas. Entonces creo que así es más como entiendo el papel del museo o el museo hoy día.